Les voy a explicar cómo resolver los ejercicios de seno, coseno y tangente. Primero iniciaremos con la ley de senos, pero antes necesitamos identificar los datos del triángulo, que en este caso las letras mayúsculas son los grados, son los ángulos y las letras minúsculas son los lados. Una vez sepamos esto, tenemos que identificar los datos en la fórmula. En este caso no tenemos A, pero tenemos el seno del ángulo A. No tenemos el lado B ni el seno del ángulo B, pero sí tenemos el lado B, el lado C entre el seno del ángulo C, que es 60 grados. Una vez hecho eso, nos quedaría algo así. En base a esto, solo vamos a cambiar los datos. En este caso, se convierte en X entre el seno del ángulo A, que son 48 grados, que es igual a lado C, que mide 15 metros, entre el seno del ángulo C, que son 60 grados. Una vez hecho esto, se resuelve de la siguiente manera. Para esto nos apoyaremos con la calculadora, pero antes necesitamos saber cuál es la tecla del seno. En este caso es la letra sin, que es sin, o sea, seno. Una vez sabiendo esto, se nos va a hacer fácil resolverla. Primero multiplicaremos los 15 metros por el seno de 48, que es sin, entre el seno de 60 grados, que nos da como resultado 12,87. Para la ley coseno contamos con tres fórmulas, pero antes necesitamos identificar con qué datos contamos. En este caso no tenemos el lado C, así que procedemos a ocupar esta y debería de quedar así. Una vez, una vez ya acoplada acá, sustituiremos los datos del triángulo a las letras y nos quedaría como C al cuadrado es igual a al cuadrado es 13. Entonces quedará como 13 al cuadrado más, más 9, que sería el lado B, menos 2, 12 baja por lado A, que son 13 por 9 centímetros del lado B, por coseno del ángulo C, que serían 120. Para quitar los exponentes, primero necesitamos realizar una raíz cuadrada. Como se realizó aquí la raíz cuadrada, también se realizó en la operación. De ahí procedemos a ocupar la calculadora. Para encontrar el coseno hay una tecla que se llama cos. Así que una vez sabiendo esto ya es fácil. Ponemos los datos de la operación en la calculadora, que sería 13 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 13 por 9 por coseno de 120 grados. Y nos da como resultado 367. Pero antes, una vez con el resultado, se le saca raíz cuadrada con el resultado que tenemos, que nos salió como 367. Y el resultado es 19,15. Y ese es el valor del lado C. En este caso, primero tenemos que identificar los datos que tenemos en este triángulo. Y para saber qué cateto es el adyacente o el opuesto, nos guiaremos con el ángulo. El cateto más cercano al ángulo es el cateto adyacente, y el cateto opuesto es el que está alejado del ángulo. Y el lado más grande es la hipotenusa. Sabiendo esto, la
la operación, no. Sabiendo esto, podemos identificar cuál de estas tres fórmulas vamos a utilizar. En este caso, el cateto opuesto equivale a 6 metros y el cateto adyacente vale 10 metros y lo que queremos saber es el ángulo. De ahí, Tres. de ahí la fórmula que ocupa estos datos es la tangente del ángulo, que es la que ocupa que son los datos que tenemos. De ahí la sustituimos y nos queda como tangente del ángulo es igual a coseno del cateto opuesto, que son 6 metros, entre el cateto adyacente, que son 10 metros. Tres. Una vez que tengamos esto así, tenemos que quitar la tangente y para quitar la tangente tenemos que ocupar su opuesto, que es del arcotangente. Pero si ponemos el arcotangente, también lo tenemos que poner después del igual. Y nos queda como ángulo es igual a arcotangente entre 6 entre 10. Y para esto nos apoyaremos con la calculadora. En este caso, para saber el tangente es la tecla que se llama tan. Y para la arcotangente ocuparemos el botón Shift y la tan. Y nos debería de salir como tan menos 1. Una vez hecho esto, tendríamos que hacer la operación, que sería 6 entre 10 metros, que es lo que es, y nos daría como resultado 30,96, que es lo que equivaldría el ángulo.